Pues vamos a dar inicio a las conferencias magistrales Project Management y Dirección de Tecnologías de la Información, evento organizado por el capítulo de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y la Escuela de Negocios ESAN. Pues damos la cordial bienvenida a las autoridades del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, al ingeniero Benjamín Jaramillo, presidente del capítulo de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, a los señores expositores, Eddie Morris, al magíster Alfonso Núñez, ingenieros e ingenieras colegiadas, damas y caballeros. Muchas gracias. Y ahora, por favor, las palabras al ingeniero Benjamín Jaramillo, presidente del capítulo de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Damas y caballeros, buenas noches. Colegas, buenas noches. Del mismo modo, me permito, tengo un poco el privilegio, digamos, de darles esta noche la bienvenida, por cuanto de una coordinación muy estrecha con las personas del ESAN hemos logrado coordinar esta conferencia. Espero sea de mucha utilidad para ustedes, pero principalmente queremos manifestarles nuestra inquietud de que esta alma mater de la ingeniería, por decirlo así, pues nos reúna una noche más para seguir departiendo, compartiendo y buscando los compromisos para que nuestra profesión, la ingeniería, pues sea cada vez de mayor influencia y desarrollo en nuestro país. En esta oportunidad, como ha mencionado la señorita Mary, tenemos pues esta conferencia magistral denominada Project Management y Dirección de Tecnologías de la Información. Tenemos dos expositores de polendas, obviamente, de mucha calidad profesional, que son el ingeniero Eddie Alberto Morris Abarca y el ingeniero Alfonso Núñez. Ellos van a sustentar dos conferencias esta noche y en realidad tienen ellos pues un amplio currículum. Me voy a permitir presentar al primer expositor, que es Alfonso, el ingeniero Alfonso. Él es magíster de Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Liderazgo del Project Management Institute Leadership, Masterclass, magíster en Gestión y Desarrollo ICTE, PMP del Project Management Institute. Es director ejecutivo del MBIE Group SAC y Aroxon SAC, director comercial de United States, Perú, Chamber of Commerce. Evaluador y controller, programa de calidad SNI, ha sido gerente de proyectos del Banco de Crédito del Perú. Él es el ingeniero colega nuestro, Alfonso Núñez. Adicionalmente, la segunda conferencia será sustentada por el ingeniero Eddie Alberto Morris Abarca, quien también tiene un currículum pues, de mucho respeto, y creo que tenemos esa felicidad de tenerlos esta noche acá en esta conferencia, que, vuelvo a repetir, sea de la gran utilidad de ustedes, y es obviamente el inicio de una cadena de conferencias de esta naturaleza que vamos a auspiciar. Eddie es PhD, máster universitario en gestión de TIC y máster en gestión de tecnologías de información de la Salle Universitat Ramon Llull, Barcelona, España, programa avanzado de finanzas de ESAN. Consultor internacional del BID, ONU, CAF, OIT, entre otras. Su experiencia en consultoría comprende empresas como Grupo Romero, Grupo Bon, IBM, Grupo San Fernando, Navisco, Interbank, Bacus, entre otras. Profesor Operations and Information Technology, el área PhD de la Salle Universitat Ramon Llull de España. Directora de Maestría de Tecnologías de Información y Project Management. Entonces, tengo pues el agrado de hacer esta presentación esta noche, deseando que este primer paso, este primer peldaño que estamos presentando para ustedes sea de utilidad y el inicio de una verdadera secuencia de eventos de esta naturaleza en tecnología y en calidad de personas involucradas, ¿no? Entonces, dicho esto, por favor, presento entonces al ingeniero Alfonso Núñez, quien sustentará el tema la gestión de proyectos en el siglo XXI. Por favor, pido un fuerte voto de aplauso para Alfonso. Tengan ustedes muy buenas noches, muy amable por las palabras del ingeniero, el ingeniero Jaramillo. Agradezco
de hecho, la atención en primera instancia del Colegio de Ingenieros del Perú, la sede departamental de Lima, así como a ustedes por la paciencia y sobre todo esperamos de que cada una de las exposiciones que estamos haciendo en nombre de la Escuela de Negocios ESAN pueda cubrir las expectativas que, digamos, uno siempre se traza. De hecho, hay un tema que nosotros debemos estar conscientes, es que la tecnología, el mundo, gira a una velocidad inclusive mucho mayor que la Tierra lo hace, ¿no? Así que debemos ser conscientes que las cosas ahora son más veloces que cuando de repente en algún momento nosotros las pensábamos, en especial aquellos que pintamos canas y algunos que de repente tenemos poco pelo encima, pero en nuestra época era totalmente diferente. Justo hoy día le comentaba a un amigo de que cuando hice mi primera maestría en el año 95, no existía internet, no habían laptops, no se sabía cuál era el conocimiento de un ordenador, y lo único que nos desesperábamos nosotros era por tratar de buscar libros, porque lo único que había eran libros, y en esa época todavía los libros eran en inglés, entonces había que fotocopiar y además aprender el inglés sobre la marcha para poder leer las cosas que habían ahí. Entonces, una reflexión que normalmente trato de hacer cuando empiezo una presentación es esto que hace este ingeniero Arie de Geus de la empresa Dutch Shell, que nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que la capacidad de aprender o innovar en esta época, ¿no? Quizás vaya a ser la ventaja competitiva más grande que tengamos, ¿no? Porque es la única manera de poder competir. Ojo, es la capacidad de poder aprender e innovar. Eso es importante. Para nadie es un secreto que todo en el mundo se mueve porque tiene que haber un proyecto. Nada puede cambiar si no existe un proyecto de por medio, y ese es un concepto importante. Las empresas, organizaciones, instituciones tienen su core de negocio, y ese core de negocio es su actividad de producir manufactura, servicios, educación, por ejemplo, ¿no? Como lo hace ESAN. Pero cuando quiere crear algo nuevo, tiene que hacer un proyecto. El hecho de que hace más de 7 años esté esta maestría de Project Management que tiene ESAN, recuerdo que eso empezó con un proyecto, ¿verdad, Eddie? Hace como 8 años. Efectivamente, se tuvo que hacer todo un tema de alcance y poder trabajar. Ahora ya, claro, está en la operación, ya corre la maestría. Entonces, todo es proyectos. O sea, no solamente tenemos proyectos de infraestructura, que dicho sea de paso, estoy poniendo proyectos en el mundo, como por ejemplo la represa más grande del mundo, ¿no? Que inclusive aquí, con la cantidad de inversión que hay, pagamos la deuda externa nosotros facilito, ¿no? Y tenemos ahí hasta la mitad de lo que son las reservas internacionales netas. Claro, es una represa bastante grande para los chinos que necesitan mucha energía. Entonces, un poco para hacerse la idea, estamos hablando obviamente de proyectos que tienen bastante complejidad, pero los proyectos no son solamente en construcción, o petróleo, o energía. Hay proyectos de todo tipo. Una campaña política es un proyecto, y también tiene que haber las mismas cosas. Cuando se hace un catering, los señores que atienden, ellos montan un proyecto porque hay todo un tema, cuántos invitados, qué cosa va a comprender. O sea, no solamente es este tema. Me imagino que hay muchos solteros, solteras, que en algún momento se van a casar. Eso es un proyecto. Se los digo yo que tengo ya no me acuerdo, pero 31 años de casado, yo sé de paso. Espero que no me escuche mi esposa, aunque ahora por el streaming estoy hecho. Bueno, pero son 30 y tantos años y para poder hacer eso se tuvo que montar un proyecto. Nosotros tenemos proyectos de vida, porque me imagino que cada uno tenemos aspiraciones a dónde llegar, ¿sí? Entonces no es solamente eso. ¿Y qué cosa hay en común? ¿Qué cosa hay en común en los proyectos? Mucha plata, ¿no? Veamos ahora los proyectos de la reconstrucción con cambios, hay mucha plata, ¿no? Hay mucho riesgo, lo estamos viendo.
hay mucho riesgo. Desde que yo estoy haciendo la inversión ya tengo riesgo. Si no, veamos lo que está sucediendo con el aeropuerto de Chinchero. Hay mucho riesgo, ¿no es cierto? En este caso hay un riesgo financiero. Hay mucha complejidad. Claro, porque los proyectos ahora cada vez tienen más componentes tecnológicos y por lo tanto es más difícil, ¿no? Hacer un subway, un metro, es complicado. Hay muchas interferencias. Gran número de personas involucradas, hay mucho volumen de personas, mucha interacción, mucho contratista, proveedor, contrato de bienes, de servicios, mentalidad, otros países, otra cultura, ¿no? Mucho impacto en el medio ambiente y la responsabilidad social. Señores, de hace un tiempo a esta parte, hace ya como 20 o un poquito más años, la presión del mundo globalizado nos ha hecho de que esto ahora es importantísimo. Si no hay eso, te para una obra. Se los comento porque yo casi 4 años y medio, 5 años he trabajado en Antamina y por una gota de otro color que bote la presa, viene la comunidad y te paraliza la obra. Así de simple. Se los digo con sinceridad, así es. Entonces, estas cosas son importantes y sobre todo, lo he marcado en negrita, el alto componente tecnológico. No solamente en lo que se refiere a software, me estoy refiriendo a todo tipo de componente tecnológico, que íbamos a pensar hace como 5 años utilizar la palabra BIM, ¿no? El famoso Building, ¿no? El Building Information Modeling. Ahora todo ya se tiene que trabajar con BIM porque es la única manera de garantizar compatibilización, ¿no es cierto?, de las disciplinas y poder capturar las interferencias antes de, ¿no es cierto? Un poquito para hablar de cosas un poquito que nos van a doler el cerebro, ¿no? Hace muchos años, en los, digamos, encuestas de las grandes empresas, la pueden buscar en Google ustedes, Standish Group, aproximadamente salió en esta encuesta que aproximadamente 16.2 proyectos eran exitosos. Solamente 16,2, de los cuales un 9% eran de las grandes empresas. Estoy hablando del año 97, probablemente muchos acá ni siquiera habían nacido. Un poquito más de la mitad se completaban, pero en costos se iban por lo menos 89% más, quiere decir que se completaban, pero con casi el 90% de costos encima, y con cronogramas probablemente del 100 y tantos más. O sea, se cumplía, por lo menos un poquito más de la mitad, pero nos pasábamos de plata y de cronograma. Quiere decir que de todas maneras nos veían con carita triste, ¿no? Y un tercio, por lo general, fallaba o se cancelaba antes de que se culmine. Ojito con esto, quiere decir que los proyectos, desde que nacían, ya estaban yéndose al tacho de basura, porque al final no salía, pues, ¿no? Imagínense la cantidad de inversión. Contra esto se dijo, oye, ¿qué hacemos para que esto funcione? En esa época se dijo, hay que promover una cultura de proyectos, hay que profesionalizar la industria y finalmente tratar de implementar infraestructura de proyectos que se llaman las oficinas de proyectos. ¿Ok? En el año 2008 sale una encuesta, obviamente ya un poquito ajustada, suponiendo de que esto estaba funcionando, y efectivamente algunas cosas mejoraron, como por ejemplo aquí subió a 29%, lo cual fue bueno, pero en las grandes empresas bajó, ya no era el 9 sino el 8, por alguna razón misteriosa. Un poquito más de la mitad, eso sí, poquito nada más, era de proyectos que sí se completaban, pero sin embargo en costos ya no era 89 sino 82 y en tiempos sí más o menos algo se había cambiado, aunque todavía estábamos sobre el 100%. Esto sí se mejoró mucho. ¿Por qué? Porque esto traía como consecuencia algo, fíjense, casi la mitad. ¿Por qué? Porque en esta época comenzaron a aparecer otras metodologías para poder trabajar antes de que el proyecto salga, como las metodologías FREL, el Front-End Loading, o el FED que utilizan en petróleo, el Front-End Engineering Design, que quiere decir traer las ingenierías lo más que se pueda a las etapas tempranas. Entonces, con esas ingenierías lo más temprano, yo puedo decidir en época temprana, decir, ¿este proyecto va o no va? Entonces ya no me corro el riesgo de que en plena ejecución diga, mejor no voy. Entonces, eso fue lo que ocurrió y por eso es que había un porcentaje menor de proyectos que se cancelaban. Y un dato curioso que salió, solamente había 5% de profesionales en proyectos. Para lo cual entonces se dijo, ¿qué hacemos? Hay que desplegar una cultura,
reforzar la profesión, internalizar las oficinas de proyectos y crear un governance en proyectos, un governance de proyectos, un gobierno de proyectos. ¿Ya? Eso fue lo que dijeron. En las encuestas de estas empresas que fallaban, en donde el 53% tenían problemas, la pregunta era, ¿cuál era la causa raíz? ¿Por qué hay ese problema? ¿Por qué tenemos estos proyectos que fallan? Y fíjense, en prioridad, requerimientos incompletos. O sea, los diseños, las especificaciones, todas esas cosas no se completaban. No se involucraba el cliente, el usuario, el patrocinador, la gente que requería esto, no se involucraba. No había patrocinio, por lo tanto no había gobernanza. Y así una serie de elementos que, como ustedes lo pueden ver, están ahí. Pero a mí me preocupan los tres primeros, porque esos tres primeros son claves. Porque si yo no tengo ingenierías, la pregunta es, ¿qué proceso constructivo voy a tener? Si yo no tengo elementos funcionales, ¿qué código voy a programar? Si yo no tengo requerimientos, yo no puedo definir un buen alcance. Ese es el gran problema. Entonces, este dato nos va a servir mucho para lo que posteriormente quizás vamos a hacer, ¿no? Además, tratamos más o menos de organizar un poco esto entre grandes, medianas y pequeñas empresas, y por encima del costo, más o menos este era el tema en que nos íbamos, y por encima el cronograma este. Pero no me voy a detener ahí, me voy a detener en este. Imagínense, además de que entregamos tarde, además de que nos pasamos de presupuesto, encima hay un 58% de empresas grandes que no entregan las características y funciones que se pidieron. Y si habláramos de medias y de pequeñas, bueno, hay una menor cantidad, pero igual, o sea, además de llegar mal, o sea, porque gastamos más y nos pasamos el cronograma, todavía no completamos lo que nos han pedido. Estamos en descrédito. Esa es la verdad, al menos los que trabajamos en proyectos. Entonces la cosa es cómo hacer para darle vuelta a todo esto, ¿no? En una encuesta que salió en el CEO Magazine del año 2010, indicaba de cuál era la destreza o habilidad más importante para que exista un proyecto exitoso. Y fíjense lo que arrojó toda esta encuesta. Conocimientos técnicos, el 10% nada más. Entendimiento del negocio, eso sí es fuerte, 58%. Hay que comprender en dónde uno está metido. Y comunicación de los requerimientos, que tenía problema, 70%. Y miren lo más importante, dirección de proyectos, 92%. Ojo, no lo digo yo, ustedes lo pueden encontrar acá en esa encuesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que las cosas se comienzan a trabajar. Pero ¿cuál es la verdad o cuál es la realidad de los proyectos? Los proyectos, para buena o mala suerte, no vienen solitos. Y acá voy a hacer una pequeña astringencia. No es como cuando la novia entra al altar. Me imagino todos debemos haber recordado cuando la novia entra al altar, entra solita, ¿no? Y todo el mundo se abre para que ella pueda pasar sola. Bueno, así no es un proyecto. Un proyecto viene mezclado, viene con otros proyectos. Y hay muchas dependencias. Uno depende de otro y otro depende de otro. Entonces, un retraso en uno, una complicación en uno, complica a los demás. Y para proyectos nosotros tenemos plata y tiempo. Esa es la verdad. Plata y tiempo. Entonces, cuando hay una complicación de esta naturaleza, producto de algo que tenemos en el entorno, resistencia al cambio, conflictos internos, no hay mejora continua, proyectos que están fuera de fecha, diferentes patrocinadores, diferentes criterios. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo que normalmente pasa. Es decir, hay riesgos, hay problemas y encima hay cambios. Entonces, esto hay que manejarlo. No quiero decir que se vaya a desaparecer esto, sería imposible, pero sí hay que manejarlo, hay que administrarlo. Y si a eso encima le ponemos un entorno global, la cosa se complica. Pero esa es la realidad, eso es lo que está pasando. Fíjense ustedes lo que está sucediendo en este minuto en el mundo con respecto a proyectos y en nuestro país. Porque hay factores que nosotros no controlamos. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta justamente para medir esto que está acá, para poder advertir, ¿ok? Entonces,
Cuando hablamos de una infraestructura de proyectos, de lo que me estoy refiriendo es algo que me permita por lo menos tener el ABC de lo que va a significar un proyecto, porque todo proyecto